Muy buenas, volvemos con V-Rising, pero esta vez con conocimiento de causa. Hemos estado jugando estos últimos días a la beta cerrada de este juego y, por cierto, agradecer a Stanlock Studios por la accesibilidad, la cercanía, por darnos acceso a la beta, por responder todas nuestras preguntas. La verdad se agradece mucho cuando una empresa de este tipo tiene esta predisposición con los creadores de contenido y ha sido una experiencia bastante agradable, sinceramente. V-Rising es un juego multijugador survival de mundo abierto que llevo siguiendo desde hace muchos meses y que la verdad, después de probarlo, no me ha decepcionado para nada. Este juego sigue las mecánicas clásicas de los juegos survival. Empezamos en un mundo con apenas nada encima. Iremos matando criaturas, talando árboles, recogiendo piedras, recolectando materiales, para ir mejorando nuestro personaje. Ya tenemos de inicio algunas recetas básicas con las que iremos elaborando nuestro equipo inicial. Una espada, algo de ropa, iremos subiendo el nivel de equipo y por lo tanto el poder de nuestro personaje. Esto nos permitirá ir recolectando materiales de más nivel con los que podremos crear equipo superior y así sucesivamente. Hasta aquí como cualquier otro survival. Sin embargo, este juego se ambienta en un mundo hostil donde somos un vampiro que acabamos de despertarnos después de siglos de letargo y vemos como el mundo que despertamos es un mundo dominado por los humanos, que nos querrán dar caza en todo momento. Asimismo, también podremos construir y personalizar nuestro propio castillo. El objetivo del juego es levantarnos a nosotros y a nuestro clan como los dominantes de todo el server, convertirnos en el Drácula de estos dominios. Pero también tiene mucho de RPG, porque también disponemos de un árbol de talentos que iremos desbloqueando, pues este mundo y multitud de características que iremos viendo cómo se van ampliando durante los próximos meses, porque este juego sale en Early Access. No es un juego finalizado, y eso es una de las cosas que más me han sorprendido, lo pulido que está y la gran cantidad de cosas por hacer a pesar de encontrarse todavía en fase de desarrollo. Vamos a repasar en este vídeo algunas características principales de este juego, de qué va, algunas mecánicas, cómo funciona, vais a ver gameplay de la beta de hecho, y es un juego que creo que nos va a dar muchas alegrías. Recordad que hemos montado un servidor de V-Rising con nuestra comunidad, podéis optar a acceder a él, tiene una capacidad de 40 jugadores simultáneos, podéis uniros a nuestro Discord donde allí vamos a organizar un poquito los clanes y cómo vamos a jugar estos días, así que tenéis la invitación abajo en comentario fijado, en descripción. Asimismo, hoy, después de la publicación de este vídeo, haremos un stream en directo aquí en este canal con este juego, así podéis ver un poquito mejor en vivo pues cómo funciona y cómo se siente este juegazo. Pero antes de empezar este vídeo, presentamos a nuestro sponsor del día de hoy, que no es otro que eneba.com. En Eneba puedes conseguir tus juegos favoritos con un hasta 70% de descuento, tiempo de juego de World of Warcraft, tarjetas de Game Pass, juegos base como The Elder Scrolls Online a 5 gritos y más ofertas increíbles. Vale la pena que le echéis una ojeada porque aquí podéis encontrar vuestros juegos favoritos mucho más económicos. Utiliza el enlace que puedes encontrar en comentario fijado y descripción y disfruta más pagando menos con eneba.com. Este juego sale en Early Access este 17 de mayo, el día que publicamos este mismo vídeo. Es un juego todavía en desarrollo, pero que ya tiene unos niveles de pulido muy altos. El juego es totalmente jugable, y nuestros amigos de Stanlock Studios ya han hablado sobre muchos planes que tienen para mejorar el juego día a día en el futuro. Todo dependerá obviamente del recibimiento que tenga este juego. El juego cuesta $19,99 o euros a través de Steam. Con este coste tenemos acceso total al juego, tanto para jugar en el listado de servidores oficiales o unirse a servidores privados. Es un pago único, es un modelo pay to play, y no habrá que pagar nada más para poder disfrutar de este juegazo. Disponemos, eso sí, de 2 DLCs que salen con el lanzamiento, pero que son puramente cosméticos y totalmente opcionales. El estudio tiene muy claro que todo lo que pueda comprarse con dinero real será puramente cosmético. No nos van a dar más poder, ni tener un pay to fast, ni un pay to win, ni cosas de estas que nos gustan tampoco. Los 2 DLCs disponibles, que podemos comprar para apoyar más todavía a este estudio, incluye un montón de cosméticos para personalizar nuestro personaje y tener más objetos para decorar nuestro castillo. De todos modos, in-game ya podemos conseguir equipo y algunos cosméticos y personalizar el personaje, y el estudio ha mencionado ya que tienen planes para añadir mucho más en el futuro. El juego está totalmente en español, al igual que en otros idiomas, un punto más a favor. Los requisitos mínimos son más que asumibles. Una GTX 770, 8 GB de RAM, un i5 con algunos añitos encima, será más que suficiente para tirar este juego con soltura. El espacio en disco nos pide unos 4 GB. El juego, recordad, solo está disponible para PC. Nada más abrir el juego tenemos que elegir el tipo de servidor al que vamos a unirnos. Como decíamos antes, tenemos un amplio listado de servidores oficiales, pero también podemos crear nuestra propia partida compartida o uniros a un servidor privado. Tenemos diferentes modos de juego que dividimos en 3 categorías principales: PvE, PvP y PvP Hardcore.
En el modo PvE no podremos atacar ni ser atacados por otros jugadores y tampoco podremos lootear sus cadáveres. Y tampoco podremos ser atacados o atacar castillos de otros jugadores. Es un modo tranquilo para disfrutar del juego sin tener el estrés de ser atacado. Farmear materiales, construir nuestro castillo, tranquilitos, todo de chill. Luego tenemos el modo PvP, en el que podemos luchar contra otros jugadores. Podremos, esta vez sí, lotear objetos de su cadáver, pero no todos. Normalmente podemos quitarle materiales de crafteo y otras cosas, pero no van a perder el equipo y las armas, por ejemplo. También los jugadores podrán atacar castillos de otros jugadores dentro de un horario específico y con previo aviso, que vendrá marcado por cada servidor, pero no podrás destrozar por completo el castillo del rival. Y luego tenemos el PvP más hardcore, el modo Merciless, donde nos encontraremos un modo de juego PvP full loot, donde si caemos ante un enemigo podrá quitarnos absolutamente todos los objetos. También podemos atacar o recibir ataques a castillos enemigos a cualquier hora, y donde sí podremos convertir en cenizas las construcciones de nuestros enemigos. Dentro del juego tenemos los clanes, que solo serán de un máximo de 4 jugadores, nada más. Podemos construir conjuntamente castillos, compartir objetos sin ninguna limitación. Obviamente habrá mucho roleo por en medio y podremos unirnos o aliarnos con otros clanes, pero tened en cuenta que entre jugadores de diferentes clanes en servidores PvP hay fuego amigo. Luego tenemos dos variantes de PvP más. PvP en solitario, donde no habrán clanes y estaremos solo ante el resto de jugadores. Y el dúo PvP, que es ideal si queremos una aventura donde solo queramos jugar con otro compañero. Así que hay modos de juego para todos los gustos. Una vez elijamos servidor, podemos personalizar nuestro personaje, que está muy bien, así los vampiros no parecerán todos iguales. Ten en cuenta que el equipo, a diferentes tiers, al final pues estamos todos vestidos igual, y esto va a ayudarnos a diferenciar cada uno de los personajes. Podemos personalizar el pelo, la barba, accesorios y un montón de cosas, la verdad es que está bastante bien. Una cosa importante de este juego es el tema de los servidores privados, creo que ahí es donde puede estar lo interesante. Nosotros tenemos control absoluto, podemos crear un servidor, ponerlo en modo PvE y luego ponerlo en modo PvP cuando queramos, así que podemos hacer incluso eventos. Por ejemplo, entre semana, oye, todo el mundo tranquilito, todo el mundo puede jugar tranquilito, farmear sus materiales, equiparse, construir su castillo. El fin de semana activamos el modo PvP y nos matamos a palos. Así que tiene muchas posibilidades para crear comunidades muy interesantes. Empezamos como un nuevo vampiro levantándonos de nuestro ataúd. Tenemos una serie de habilidades básicas, una habilidad de velocidad, por ejemplo, que nos permite adelantarnos unos metros rápidamente, y un par de habilidades y un arma. Con esto ya tenemos bastante para poder empezar a matar criaturas, craftear y empezar a movernos por el mundo. Gran parte de los objetos que encontramos por ahí reaccionan ante nuestras acciones. Podemos talar los árboles, podemos destrozar objetos como vallas o muebles, e incluso podemos buscar entre muebles, tumbas y edificios para encontrar objetos. Una nota en cuanto a recolección de materiales es que en ocasiones al principio parece que las cantidades que piden para algunos objetos es un poco desorbitada, pero con el tiempo no se hace tan difícil. Por supuesto, habrán ciertos materiales que estarán disponibles en algunas otras zonas. El mapa es bastante grande y cada zona está enfocada a un nivel. Por ejemplo, toda la zona inferior y casi central es donde nos moveremos al principio. Luego iremos explorando otras zonas donde los enemigos tienen más poder, pero también donde encontraremos materiales superiores. El farmeo de materiales no se siente tan orgánico como en juegos como Valheim, por ejemplo, donde sí que la búsqueda de materiales específicos está dentro de una aventura de exploración. En Beat Rising es algo más frío, por decirlo de alguna forma, pero también se hace algo bastante satisfactorio con el tiempo. Te anima a explorar otras regiones y enfrentarte ante sorpresas que te puedas encontrar. Además de ir a pie, podemos conseguir monturas, como caballos, para desplazarnos más rápidamente por el mundo. La primera misión será recoger huesos de los esqueletos que encontraremos por ahí, y esta será la primera misión de un montón de misiones que servirán al mismo tiempo de tutorial. No hay niveles en este juego, sino niveles de equipo. Cada misión que vayamos completando nos irán desbloqueando recetas para craftear objetos, y más adelante para poder empezar a construir nuestro castillo. A medida que subamos equipo, iremos mejorando nuestra fortaleza y habilidades. El numerito que tenemos al lado de nuestro personaje es el nivel de equipo. Cuando vemos otros jugadores o NPCs con un nivel demasiado alto, aparecerá con un símbolo de calavera. Si son asumibles, aparecerá el nivel de equipo junto a su nombre. Las primeras recetas nos van a permitir craftear nuestro equipo básico, que podemos hacerlo desde cualquier lugar. Más adelante, las recetas más avanzadas, necesitaremos puestos específicos que tenemos que construir en nuestro castillo previamente. Tenemos bosses de mundo que podemos darle caza en solitario o en grupo. Estos jefes nos darán recetas, habilidades y el tipo de sangre B-Blood, que nos dará poderes especiales durante algún tiempo. Estos jefes los tenemos en un listado, hay unos 30 y pico ahora mismo,
y tenemos que conseguir previamente nivel de equipo suficiente para ir a por ellos, o nos reventarán. Y es una de las tareas que tenemos que ir haciendo para mejorar a nuestro personaje, porque estos bosses nos van a dar nuevas habilidades, nos van a desbloquear nuevas recetas para mejorar nuestro equipo. El equipo también tiene diferentes tiers. El tier inicial nos da una habilidad, el tier 2 tenemos 2 habilidades y con el tier 3 tenemos hasta 3 habilidades. Parece que el equipo, aparte de nivel, no supone una diferencia tan grande en cuanto a diferencias de poder, está bastante nivelado a nivel PvP. Es decir, el juego se basa mucho en la habilidad y la estrategia de los jugadores cuando estemos luchando contra enemigos. Y eso también mola muchísimo. El equipo nos da ciertos bonus que nos mejoran nuestras habilidades, pero pesa mucho más nuestras manos. Otro detalle muy curioso y muy interesante de este juego es que los NPCs interactúan entre ellos. Por ejemplo, si un grupo de cazavampiros se encuentran con un oso o con un jefe, lucharán entre ellos, se matarán. Y nosotros podemos ir después, cuando se maten entre ellos, y recoger su loot. La verdad es que son detalles que dan mucha vidilla al mundo de V-Rising. Tenemos un juego con una vista isométrica, muy al estilo RPG, pero el movimiento del personaje no es con el ratón, sino con las teclas clásicas W, A, S, D, y podemos mover la cámara con el ratón y ampliar o reducir la vista con el botón central. El sistema de combate es muy fluido, basado en habilidades que iremos consiguiendo, así como la posibilidad de utilizar varias armas. Tenemos espadas, garrotes, arcos a distancia, agujas, guadañas. Cada una de estas armas tiene un estilo de combate diferente, así como sus propias habilidades. Así que las armas actúan como una especie de pseudoclases. Nos da una amplia variedad de formas de jugar. De hecho, aunque no existen clases como tal, sí es cierto que a medida que vayamos mejorando equipo, conseguiremos ciertas habilidades, y vemos que es posible especializarnos en un rol, porque tenemos habilidades de cura, de aguante, así que sí que podremos hacer algo parecido a los roles de clase clásicos como tanque, healer y DPS. El combate es muy fluido y sumamente satisfactorio. Me recuerda mucho al sistema de combate que tiene uno de los títulos de este mismo estudio, Battlerite, un juego que no tuvo todo el éxito que merecía, pero que dispone de un sistema de combate sumamente divertido. Han usado la base de este juego para traerlo a V-Rising. Las distintas habilidades nos permitirá poder utilizarlas en ciertas situaciones, para curarnos, para defendernos o para movernos. El movimiento es sumamente importante en este juego, y es gran parte de la mecánica central para tener éxito en nuestros combates. Gran parte de nuestro éxito se basará en nuestra habilidad de esquivar los ataques de los enemigos. Además, con la gran cantidad de criaturas de mundo, el peligro de la luz solar, los combates PvP se antojan muy interesantes porque podemos usar el entorno que nos rodea como apoyo o también puede ser utilizado contra nosotros. Tenemos que sobrevivir en este mundo mientras luchamos contra cazadores de demonios, sacerdotes sagrados, bestias de todo tipo, pero además tenemos que evitar que el sol nos mate. El juego tiene una mecánica de noche-día, tendremos que saber combinar muy bien los tiempos porque durante el día somos vulnerables a la luz del sol y debemos ir moviéndonos por las sombras. Hay que estar atentos porque podemos estar tranquilitos bajo la sombra de un pino y de pronto quemarnos hasta morir. Además, durante el día los combates se vuelven mucho más difíciles porque también se utiliza en PvP llevar al contrario a la luz solar para quemarlo vivo. Así que se utiliza mucho el entorno y estas mecánicas para luchar entre nosotros. Por la noche somos más poderosos y más libres, por decirlo de alguna forma, y es cuando tenemos que centrar nuestros esfuerzos en recolectar recursos y alimentarnos. En ocasiones también se activará la luna de sangre, que es un periodo de noche especial donde seremos mucho más poderosos. Tenemos diferentes bufos y seremos mucho más fuertes. También tenemos que tener en cuenta la mecánica de la sed de sangre. Esta esfera de aquí abajo nos marca cómo estamos de niveles de sangre en el cuerpo. Si se agota, irá quitándonos vida hasta morir. Así que también tenemos que preocuparnos con buscar víctimas para chupar su sangre. Cuando tengamos a la víctima con poca vida, podemos pulsar la tecla F y nos abalanzaremos contra ella para chupar toda su sangre. Lo curioso de esta mecánica es que dependiendo del tipo y la calidad de sangre que consumamos, dispondremos de algunos buffos adicionales. Por ejemplo, si conseguimos sangre de guerrero, nos dará más fortaleza, y así sucesivamente. Al principio estaremos alimentándonos de ratas, de cervatillos, de criaturas poco agresivas, pero a medida que vayamos avanzando, terminaremos alimentándonos de criaturas más poderosas. Tener en cuenta que cada tipo de sangre nos da un tipo de fortaleza, pero en el momento que bebamos sangre de otro tipo, esto cambia completamente. También más adelante tenemos la posibilidad de esclavizar a NPCs, podemos convertirlos en vampiros. Obedecerán así a nuestras órdenes. En el castillo podemos construir ataúdes para cada uno de ellos, y estos NPCs nos servirán a nosotros. Podremos enviarlos a farmear materiales, hacer misiones o hacer tareas de vigilancia, y esta es la base de los ejércitos que podemos construir a nuestro servicio.
Y una de las mecánicas estrella del juego es la posibilidad de construir nuestro propio castillo, que será el centro de operaciones de nuestro futuro imperio. Empezaremos construyendo cosas sencillas con madera, pero a medida que hagamos misiones, iremos obteniendo recetas superiores y pudiendo construir con otros materiales más sofisticados. Aquí es donde tendremos nuestro ataúd, donde descansaremos y nos recuperaremos, los ataúdes de nuestros esclavos, y también tenemos ciertas construcciones importantes como el corazón del castillo, que digamos que es la fuente de energía de nuestra fortaleza. Tenemos que ir reponiendo esencia de sangre para mantenerlo en marcha, así como todos los puestos de crafteo donde procesaremos todos los materiales para conseguir armas, equipos, objetos y demás, así también como cofres para almacenar todos los materiales. Vamos a invertir una importante parte de nuestro tiempo construyendo y mejorando nuestro castillo. Saldremos fuera a explorar, a cazar, a alimentarnos y recoger materiales, y es en nuestro castillo donde nos prepararemos para nuestras aventuras. Asimismo, tenemos que construir sus defensas, ya que en los servidores PvP tenemos el peligro de que otros clanes nos ataquen. Y bueno, este vídeo hemos repasado un poquito las características principales, un poco las mecánicas que hay que tener en cuenta en este juego, y personalmente me ha gustado bastante. Aquí no me ha pagado a nadie, no es nada promocionado, es un juego que llevo siguiendo hace bastante tiempo y tuve la suerte de poder charlar con ellos y tener acceso a la beta. Y la verdad es que me ha sorprendido. Normalmente cuando ves un tráiler de estos juegos, pues dices, bueno, se ve muy chulo, pero luego cuando salga veremos, ¿no? Va siendo un early access. Pero no, me ha sorprendido mucho lo completo que está este juego, a pesar de que tiene todavía por delante tiempo de desarrollo. Y la verdad es que es un juego que recomiendo. Me recuerda mucho a Valheim. Recordad Valheim, el pelotazo que pegó ese juego hace algún tiempo. Me recuerda mucho su esencia, ¿no? Esa mecánica de un juego indie, sencillo, que fomenta la exploración, el crafteo. Es algo ligeramente diferente, pero creo que tiene ingredientes propios que pueden acabar en un éxito rotundo. Ha habido mucho saquetismo con este juego, no habían dejado a nadie publicar nada, apenas un youtuber y un streamer este fin de semana han podido publicar algo, pero ha estado todo en un velo de secretismo, ¿no? No dejaban enseñar nada de las betas, ni absolutamente nada, y este juego nadie habla de él. Hoy creo que va a cambiar eso, creo que este juego va a llamar la atención de mucha gente, porque tiene muchos ingredientes para convertirse en un juego de estos que surgen de la nada y se hacen súper conocidos y jugados, porque tiene muchas cosas para que podamos disfrutar. De hecho, es idóneo para tener un grupo de amigos, un servidor y poder hacer locuras y pasárselo allí muy bien. Y la verdad es que el juego tiene muchas opciones de funcionar. Así que yo personalmente os lo recomiendo, ¿vale? Recordad que vale 20 dolaritos en Steam, es un pago único. Y la verdad es que también, aparte que es un muy buen juego, de un estudio que hace productos con mucho cariño, aunque no le ha funcionado algún juego anteriormente como debería funcionarle, espero que este juego les funcione, porque creo que este juego esconde mucho cariño detrás y se nota a la hora de jugarlo. De todos modos, recordaros que vamos a montar un servidor propio de Beat Rising para la comunidad. En el Discord podéis uniros a él. Asimismo, también vamos a hacer directo dentro de unas pocas horas después de la publicación de este vídeo para seguir hablando un poco del juego, seguir hablando un poco de qué nos parece Beat Rising, así como seguir explorando cosas, porque yo en la beta he llegado al nivel 50 de equipo más o menos, he explorado bastante el juego, pero no he profundizado mucho tampoco, porque bueno, había un wipe después de la beta, así que hoy sí que quiero empezar a meterle caña al juego. Y bueno, gente, muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, recordad que seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram, así como uniros a nuestro Discord. Tenéis la invitación, como siempre, abajo en el comentario fijado y en descripción. En fin, gente, gracias una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.